En Notimundo Estelar, información inmediata. Mediante decretos ejecutivos 111 y 112, el presidente de la República, Daniel Noboa, oficializó la renovación de la cúpula militar como parte de su estrategia para fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con Patricio Aro, experto en seguridad, para hablar sobre los cambios en la cúpula militar, nuevos desafíos en la seguridad nacional, cómo avanza también el proceso de pacificación de todo nuestro país. Estamos ya en contacto en este momento. Patricio, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muchas gracias, Fausto. Buenas noches, a las órdenes. Un saludo especial a su audiencia. Se ha dicho insistentemente que la seguridad no ha podido lograrse en nuestro país. Los eventos de violencia son constantes a diario, semanalmente. Las muertes violentas también se han incrementado. Sin duda, es desde ya el año quizá más violento que ha enfrentado nuestro país. ¿Los cambios en la cúpula militar darán algún efecto? ¿Es esta la línea de trabajo que corresponde en este momento, Patricio? Gracias. Se está especulando mucho sobre el cambio de la cúpula militar y desde luego el cambio de toda la cúpula militar implica, no ahora, implicado siempre un tipo de especulación por parte de la opinión pública. Sin embargo, queremos empezar diciendo que la cúpula militar está constituida por el jefe del Comando Conjunto y los 3 comandantes generales de fuerza: comandante general del Ejército, comandante general de la Fuerza Aérea y comandante general de la Fuerza Naval o la Marina de Guerra. Entonces, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas establece claramente que el jefe del Comando Conjunto y los comandantes generales de fuerza durarán en sus funciones 2 años. Y es el caso especialmente del almirante Vela, el jefe del Comando Conjunto, que está cumpliendo los 2 años. Y al cumplir los 2 años, necesariamente, en cumplimiento a la ley, tiene que ser relevado. Y eso es lo que ha hecho el presidente de la República, relevarle, faltando menos de 2 meses para que cumpla su tiempo de servicio. Y faltando menos de 2 meses, en un momento especial, en que el escenario de guerra que vive el Ecuador tiene o se incluyen nuevos actores. ¿Por qué digo que se incluyen o se incluirían nuevos actores? Por la visita próxima que pasado mañana tendrá el Ecuador el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, visita al Ecuador precisamente para hablar de temas de seguridad y de temas de la guerra en contra del crimen internacional organizado. Por lo tanto, se hace necesario que quien asista a estas conversaciones, a estos diálogos, a estos acuerdos, sea el conductor de la guerra que va a llevar a cabo esos acuerdos precisamente. Y no sería posible que después de tener esos acuerdos, quien estuvo presente sea relevado porque así la ley lo dice. Entonces sí, es cierto que ha sido el año de mayor violencia en el Ecuador, pero también han habido resultados muy significativos, especialmente en la captura de droga por parte del Ecuador y a cargo de cada una de las fuerzas. Entonces, es ese el tema fundamental del cambio de la cúpula militar, es precisamente el cumplimiento del tiempo de servicio, coincidiendo con la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos. Pero ¿cuán estratégico es con una cúpula militar nueva que está, seguramente muchos de ellos recién retomando ciertas acciones, retomando ciertas estratégicas en lo que va de esta semana, cuando en 2 o 3 días tenemos al secretario de Estado de Estados Unidos para hablar precisamente sobre los temas de seguridad? ¿Qué tan enterados pueden estar los nuevos integrantes de la cúpula militar? ¿Qué tan encaminada puede estar la estrategia desde el ámbito militar como para poder tener una respuesta o una coordinación, eventualmente hablar también de la cooperación?
Si nosotros hacemos el análisis de la conducción y de la asignación de las nuevas autoridades en el mando militar, determinamos que el general Delgado, Henry Delgado, por ejemplo, que ha sido designado jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, fue comandante general del Ejército y antes fue subsecretario de Defensa y antes fue jefe de operaciones del Ejército. Es decir, una experiencia acumulada a lo largo de estos 2 años de conflicto y de guerra interna. Por lo tanto, no es que se está improvisando la experiencia, sino más bien es una experiencia acumulada la que llega al comando conjunto. Recordemos que al general Delgado, cuando comandante general del Ejército, le tocó precisamente conducir y reaccionar ante la emboscada de la minería ilegal, o que la minería ilegal hiciera en el Alto Purino. Fue el general Delgado el que estuvo presente después, desde luego, que sucedieron las condiciones y dio una respuesta estratégica. Entonces, sí, lo mismo sucede con los comandantes generales de cada una de las fuerzas que, insisto, han sido nombrados dentro del marco legal. No ha habido ningún decapitamiento del mando militar y se nombra, en el caso de la Fuerza Naval y de la Fuerza Terrestre, es decir, del Ejército y de la Marina, al segundo de esa terna. Entonces no hay una decapitación y, desde luego, en el caso de la Fuerza Aérea se le nombra al primero en la terna, es decir, la gente que tiene una experiencia acumulada en la conducción de esta guerra interna. Ahora, si bien se ejecutan estos cambios, no quiere decir entonces, de acuerdo a esta interpretación, porque son cambios que debían llegar ya por el tiempo que estaban al frente de las distintas fuerzas, esto no implica tampoco un giro en la estrategia de combate a la inseguridad. Yo creo que el giro se va a dar, y se va a dar porque por la presencia de Marco Rubio, precisamente, es decir, ya con una intervención directa de los Estados Unidos en el conflicto de guerra interna del país y de inseguridad que vive el país. Hay coincidencias muy importantes que se dan. El bloqueo en el Mar Caribe por parte del despliegue de la Cuarta Flota de los Estados Unidos. Primera vez en la historia de la Cuarta Flota que se despliega en América Latina, en América del Sur, especialmente en el Mar Caribe, ha bloqueado todo las rutas navales de la droga hacia el mercado europeo. ¿Y por dónde está saliendo esa droga? Pues se ha intensificado en el Ecuador precisamente. Viene Marco Rubio y ya habló, cuando anunció su visita oficial al Ecuador, él habló de la conformación que se está dando ya de una coalición internacional. Nosotros lo hemos venido diciendo que la única forma de combatir el crimen internacional organizado es a través de una respuesta internacional también. Por lo tanto, hemos recomendado la conformación de esa coalición que podría darse. Entonces sí, hay un nuevo giro con la presencia de otros actores en el escenario violento de esta guerra interna que vive el Ecuador, que no es nuestra, es una guerra, Fausto, de América Latina, de Europa y de los Estados Unidos, es decir, de los países productores, de los países de tránsito, de los países como el Ecuador, que sirve de eje y de salida hacia los grandes mercados, y desde luego, los grandes mercados que son Estados Unidos y Europa. Y eso posiblemente se dará en esta semana con la visita del secretario Rubio. Pero ¿cuál podría ser el nivel de intervención que tenga o el nivel de cooperación que pueda tener Estados Unidos ya en esta lucha en contra del narcotráfico, en contra de los grupos de delincuencia organizada, de estas organizaciones delictivas que, como usted lo ha mencionado, y eso es evidente, operan ya a nivel regional? Este giro que podría darse antes y después de la visita de Marco Rubio, ¿por qué podría necesariamente cambiar las cosas? Quiere decir que estábamos de alguna forma rebasados en nuestras capacidades y esto podría ser una ayuda, pero ¿hasta dónde?
No, yo no diría que estuvimos rebasados en las capacidades del Estado ecuatoriano. No son las capacidades de la policía o las Fuerzas Armadas, son capacidades del Estado ecuatoriano. Y no han sido rebasadas en la medida que no hay éxitos por parte del narcocrimen organizado, y precisamente lo que buscan no se ha conseguido, es decir, el establecimiento de un narcoestado. Pero es también... Pero la zozobra ha estado ahí, la violencia ha estado ahí, las muertes violentas han estado ahí, la crisis en las cárceles han estado allí. Es por eso que hablo un poco de hasta dónde poder tener este sentimiento de haber rebasado nuestras capacidades y requerir ya una cooperación externa. El tema que no es nuestro problema, el problema es un problema internacional, y deben las fuerzas y los países y los diferentes estados entender que es un conflicto internacional, porque son amenazados tanto los países productores, son amenazados los países consumidores, son amenazados los países de ruta. Por ejemplo, Costa Rica, que es un país aparentemente de mucha pacificación, tiene un problema serísimo por el incremento de las muertes violentas en los 2 últimos años. ¿Qué es lo que pasó? Que simplemente se abrió una ruta desde la isla del Coco hacia Puerto Limón, bordeando la frontera con Panamá, para la salida al mercado norteamericano y al mercado europeo de la droga, que sale a través de Colombia por el Pacífico o a través del Ecuador. Entonces, sí, esta situación no es que implica falta de capacidad. Hay una comprensión, y los Estados Unidos lo ha dicho, se está afectando seriamente a la juventud por el consumo, y esta afectación empieza a dar la necesidad de crear una reacción. La reacción conformando una potencial coalición para enfrentar juntos a esa amenaza común. Es decir, a una amenaza común siempre debe haber una respuesta común. ¿Qué pasará con el conflicto armado interno? Todo lo que involucra ya a lo que compete realmente al Estado ecuatoriano, y me refería hace un momento, por ejemplo, a las cárceles. Si bien hablamos de una operación regional respecto a las organizaciones de narcotráfico, de grupos de delincuencia organizada, ¿qué ocurre con lo que pasa puertas adentro? Cárceles del país no están 100% controladas. La situación en las calles, hay ciertos lugares considerados por los propios militares, por los propios policías, como de alto riesgo en nuestro país. No pensemos siquiera que los Estados Unidos podrían mandar tropas. Ya hubo hace algún tiempo ese ofrecimiento o esa especulación, por lo menos, que se dijo que vienen las Fuerzas Armadas o militares estadounidenses a intervenir en el conflicto. No, eso no va a suceder. Al interior del país, con los problemas del país, son las Fuerzas Armadas y la policía los que seguirán actuando, en la medida que deben reestructurarse planes potencialmente, que debe evitarse el agotamiento de Fuerzas Armadas, especialmente en la desorientación al cumplimiento de otras misiones, como por ejemplo en el caso de los hospitales. Hay corrupción en los hospitales y nadie puede atender. Y claro, a las Fuerzas Armadas, desígnense los gerentes generales de las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa con las otras instituciones del Estado? ¿Qué pasa con las capacidades del Estado en las otras áreas, como la salud, como la educación, como la vivienda? Entonces sí, evitemos ese agotamiento, pero las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional exclusivamente van a actuar en nuestro territorio, y no vamos a ver nosotros a los gringos patrullando las calles, las ciudades de atrás, persiguiendo a los narcotraficantes de manera alguna. Posiblemente, si es que ya en la consulta se aprobaría lo que ya fue aprobado por el Congreso Nacional, la eliminación de la prohibición constitucional de la utilización de bases militares en el país, vendrán y ocuparán bases militares para poder desde allí controlar las operaciones internacionales del narcotráfico y del crimen internacional organizado. De manera alguna nosotros veremos a fuerzas extranjeras al interior de nuestro país cumpliendo misiones que les competen exclusivamente
por efectos de soberanía a Fuerzas Armadas y a Policía Nacional. Doctor Aro, gracias nuevamente por su tiempo. Interesantes observaciones. Habrá que ver qué ocurre, cuáles son los acuerdos a los que se llega en la cita de este 4 de septiembre. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. A usted, Fausto, por la invitación. Muchas gracias a las órdenes. Gracias. El doctor Patricio Aro, experto en seguridad, hablando sobre los cambios en la cúpula militar, además de los nuevos desafíos en seguridad nacional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando